tinieblas, toda oposición satánica, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios mío. Glorifícate en cada necesidad, Señor. Ministranos con tu poder, Señor. Danos la libertad de predicar tu poderosa palabra, Dios eterno. Para la gloria de tu nombre te lo pedimos en esta hora, Señor. Te damos toda la gloria, Señor, y toda la alabanza, porque solamente usted se lo merece, Señor. Que tu Espíritu Santo haga cosas grandes en nuestras vidas, en medio de su pueblo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos en esta hora, Dios mío. Ese nombre que tiene poder y autoridad sobre todas las cosas, Dios eterno. Así lo creemos por tu palabra en esta hora, Señor. Por tu palabra lo creemos en esta hora, bendito Salvador. Nos humillamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Dios mío, que solamente con tu ayuda es como podemos hacer algo para la gloria de tu nombre, Señor. Abre la mente, el corazón de tu pueblo, de aquellos que están a la distancia, Dios mío, y que el nombre de Jesús, amén y amén. Segunda carta de Timoteo, en su capítulo número 3. Segunda carta de Timoteo, hermanos, en su capítulo número 3. Bendito sea el nombre de Cristo. Cuando usted lo tenga, me contesta con amén. Segunda carta de Timoteo, en su capítulo número 3, vamos a leer el versículo número 12, honrando al Padre, al Hijo, y bajo la unción del Espíritu Santo nos dice la palabra. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Lo leemos una vez más. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Decimos amén a la palabra. Puede tomar su asiento, hermano. Damos gracias a Dios por todo lo que Él nos permite hacer, hermanos, hasta este momento. Y vamos a meditar en esta noche bajo el tema: los que quieren vivir piadosamente. Dígale al hermano que le quedó a la par y véale la cara, hermano, si la tiene de piadoso o vino de mal humor. Los que quieren vivir piadosamente. La palabra piadoso es un adjetivo que describe a una persona compasiva, bondadosa. Se refiere también a quien actúa con piedad hacia los demás o demuestra reverencia hacia lo divino. Esa es la definición de la palabra piadoso. Sabemos que Pablo era un hombre entregado a Dios, un hombre que fue llamado al Evangelio, así como también nosotros hemos sido llamados al Evangelio. Pablo fue un hombre que sufrió dentro del Evangelio, y sabemos que dentro del Evangelio se padece como cristiano, porque cuando entramos al Evangelio por la gracia de Cristo, hemos entrado en una batalla. El enemigo en contra de nuestras almas, tratando la manera constantemente de desenfocarnos del verdadero camino, poniendo tantas cosas en nuestra vida para que como cristianos podamos tropezar y apartarnos del Evangelio. Hay tantas luchas en diferentes áreas en la vida del cristiano que vienen con el propósito
de apartarlo del verdadero camino. Cuánto deseo ha de tener el enemigo para que nosotros como cristianos ya no estemos perseverando dentro del evangelio, sino que estemos apartados, haciendo lo que antes hacíamos, practicando lo que antes practicábamos. Pero sabemos que con la ayuda de Dios hemos perseverado hasta este momento. A pesar de todo lo que ha llegado a nuestra vida, pruebas difíciles, pruebas pequeñas para algunos, pero aquellos que las hemos vivido, hemos experimentado y hemos comprobado que caminar dentro del evangelio no es fácil. Porque si fuera fácil, muchos que fueron cristianos estuvieran dentro del evangelio. Pero cuántas personas se han apartado del evangelio porque no soportaron la prueba, porque llegó la tentación, no resistieron la tentación, la provocación o cualquier cosa que el enemigo puso enfrente de su vida. El apóstol Pablo empieza a hablarle a Timoteo, a aconsejarle a Timoteo, a mostrarle con la ayuda de Dios el camino por donde va a caminar. Sabemos, hermano, que caminar dentro del evangelio no es nada fácil. Porque si preguntamos de pruebas duras, de dificultades difíciles, hermano, si le dijera que levantaran la mano, creo que unos 3 pelones no la levantaran porque no están en prueba. Pero aquí todos padecemos como cristianos. Aquí todos sufrimos como cristianos. Pero Pablo habla algo muy importante. Pablo habla algo que nosotros debemos de retener en nuestros corazones. En el versículo 10 él dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, pero de todas me ha librado el Señor. Pablo no era cualquier cristiano dentro del evangelio. Pablo era un hombre que estaba bien cimentado en el Todopoderoso. Era un hombre que, si es cierto, padeció persecución en diferentes áreas de su vida, pero fue un hombre que supo enfrentar aquellas dificultades, porque sabía que el que estaba con él no era cualquiera. Este era un hombre que respetaba a Dios. Este era un hombre que se guardaba para Dios, que no tenía nada que ver con el pecado, con las cosas mundanales de esta tierra, sino que en verdad era guardado para Dios. Pablo sabía que a través de las debilidades que llegaba a sentir como todo ser humano, como todo cristiano dentro del evangelio, sabía que a pesar de esas debilidades, la presencia de Dios estaba en él, porque él sentía la garantía, sentía confianza. Pero ¿qué brindaba esta confianza? El simple hecho que se guardaba para Dios, que respetaba a Dios. Y es lo que nosotros también debemos de sentir en nuestros corazones, porque dice la palabra que si vamos a padecer, pero que sea por ser cristiano, porque hay muchos dentro del evangelio que padecen, pero no por hacer obras de cristiano, no por comportarse como cristiano, a veces por tener un mal comportamiento aún dentro de la iglesia. Si vamos a padecer, si van a venir pruebas a nuestra vida, pero que sea por la causa de Cristo, que sea porque en verdad nos estamos esforzando, haciendo la voluntad de Dios en esta tierra, no porque andamos metidos en comentarios que no nos conviene, no porque andamos hablando de los demás, no porque se anda inventando una y otra cosa de alguna persona o de algún cristiano, porque sabe, hermano, que algunos por eso están padeciendo, porque no supieron refrenar la lengua,
porque no supieron sujetarse. Y tal vez sabían algo, escucharon algo. Le contó a fulano, fulano, fulano y fulano, fulano. Y aquella persona a quien se le había contado, recae todo, hermano. Hoy ya ni se quiere congregar el hermano, porque siente pena, porque ya saben, hermano, lo que anduvo haciendo, lo que anduvo diciendo. Hoy ya no quiere que los hermanos lo observen, porque siente que está padeciendo, pero porque Él voluntariamente lo permitió. Pero si nosotros queremos padecer en verdad por la causa de Cristo, dice la Escritura, y también todos los que quieren vivir como impío, como pecador, como mundano, como una persona que no conoce a Dios en ningún momento. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Se refiere a los cristianos. Y el que vive piadosamente es aquel que de verdad es verdadero cristiano. Aquel que se está esforzando a hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Aquel, a pesar de las dificultades, de las debilidades que pueda sentir como cristiano, pero le pide las fuerzas a Dios para llevar un buen comportamiento delante de la presencia de Dios. Y es lo que nosotros primeramente necesitamos en nuestra vida: hacer la voluntad de Dios, vivir en santidad, esforzarnos para orar delante de la presencia de Dios, para que esto se pueda manifestar en nuestra vida. Porque de lo contrario, hermano, no vamos a llevar una vida piadosa en Cristo Jesús, sino una vida mundana, una vida de chisme, una vida donde va a estar involucrado en tantas cosas que no edifica nuestra alma. Eso es veneno para el alma del cristiano, porque lo va matando poco a poco, lo va apartando de la presencia del Señor. Más bien debemos de someternos delante de la presencia del Todopoderoso y ver cómo estos hombres actuaron delante de la presencia de Dios, y ver cómo ellos padecieron delante de la presencia de Dios, para que también nosotros podamos tomar esos ejemplos y podamos reconocer que con Cristo sí se puede. Para muchos puede parecer imposible, pero con la ayuda del Espíritu Santo todo es posible en nuestra vida. Solamente basta que nos acerquemos a Dios, que vivamos humillados delante de su presencia, para que su poder descienda de lo alto. Porque dice la palabra que Dios a los altivos los mira de lejos, y el que es altivo no es piadoso, no está viviendo piadosamente. Porque cuando hablamos de vivir piadosamente, tiene que demostrar las características de verdadero cristiano. Y esto encierra muchas cosas, muchas prácticas, muchas palabras que Dios da para nuestra vida, para que las podamos obedecer. Mas a los humildes los mira de cerca. Dios bendiga al humilde que le quedó a la par. Dios bendiga a Amanda Paloma, hermano, que le quedó a la par. Que cuando anda soleado es de que le quedó a la par, hermano. Se le olvida que es cristiano, el sinvergüenza. Se le olvida a Cristo. Se le calienta la sangre, hermano. Y si el cristiano se olvida por un momento que de Cristo, hermano, ya lo devanó el diablo, dijo aquel. Ya lo dominó aquel. Pero el que es piadoso, este va a soportar. Pablo padecía por ser cristiano.
a forma de malhechor, no que era malhechor, pero así lo trataban aquellas personas. Así lo veían aquellas personas. No le tenían piedad. Querían hacer cosas terribles, lo maltrataban, lo azotaban. Y lo soportaba. Todo lo soporto por amor a Cristo, dice la palabra. ¿Qué hubiera pasado si Pablo se hubiera salido del evangelio, hermano? Como los dramas, los shows que hacen los religiosos, que ponen a fulano de tal y la hace de Jesús, y cuando no soporta aquellos azotes le va encima, hermano. Les quita o agarra la cruz y se las tira en el pecho, porque no soportan. Y eso que es mentira lo que andan haciendo, hermano. Pero cuando hablamos del evangelio, aquí hay que soportar aunque no nos guste, hermano. Es que si no soportamos, quedamos mal delante de la presencia de Dios. Es que si no sufrimos la prueba, quedamos mal delante de la presencia de Dios. ¿Qué de aquellos que tienen una tienda, hermano? Y que un medio sordito les va a comprar. Y le dijo, ¿cuánto dijo que valía el jabón? 3 pesos, le dijo. Aunque no sé cuánto vale, hermano. Y le dije, ¿cómo dijo? 3. ¿Cómo? 3. Y se altera, hermano. Y se altera la persona que le estaba vendiendo. ¿Y sabe qué? Era cristiana. Y era de la remanente fiel. Salúdela. ¿A cómo tiene los tamales usted, niña fulana? Salúdela. Y cree que me da de lo más grandecito. Esto pura tusa se ve usted. Hermano, la sangre le llega hasta las puntas del pelo. Viene a comprar o a preguntarle. Y más que le compra $1, hermano. Y enfrente se lo come. Y le dije, yo pensé que estaban buenos, $5 le iba a comprar. Se le va el gozo, los zapatos al cristiano, hermano. Pero el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús tiene que soportar, nos guste o no, hermano. Porque si actuamos mal, si nos comportamos mal, ¿qué van a decir aquellas personas? ¿Qué con aquellos cristianos que no podemos ir a evangelizar donde ellos porque tienen enemigos? Se peleó con una señora allá en el mercado y de repente toca evangelismo, hermano. Y le toca evangelizarla, pues. Si no la conocía, hermano, Dios mío. Pero ¿cómo se va a olvidar de ese agarrón que tuvo en el mercado por un tomate, hermano? ¿Qué cree que va a pensar aquella persona? Y usted es aquella señora y con ese trapo amarrado. Estamos en serios problemas, hermano. ¿Qué de aquel varoncito que por medio que se asolió le dejó a aquel hombre aquel trabajo tirado? ¿Cree que lo van a evangelizar, hermano? Que casi le tira el bloque en la frente. Y asoleado, hermano. Y que sale aquí, le dejo todo eso. Yo no sé cómo va a ser. Por ahí me contaron una vez, hermano, un ejemplo de una persona allá lejos. No crea que estoy contando algo de alguien de aquí. Gloria a Dios que no sabemos nada. Que hasta la mezcla le dejaron en la carretilla, hermano. La mezcla le dejaron en la carretilla porque bien enojado se fue don fulano. Y si era cristiano esta persona. Hay cristianos con este mal comportamiento que cuando se dice vamos a ir a evangelizar a tal lugar, no se asoma, hermano.
Porque sabe que hay alguien con quien ha tenido pleito y no lo ha solucionado. Dice la palabra: airaos, pero no pequéis. A veces es casi imposible no enojarse, no sentirse asoleado. El detalle está que no hacemos nada por solucionarlo. Imagínense qué problema más grave, hermano. Porque nos cuesta humillarnos delante de la presencia de Dios. Nos cuesta acercarnos a aquella persona y decirle: yo soy cristiano y la traté a usted de esta manera, le pido perdón, porque no tiene que ser así. Pero difícilmente el cristiano lo va a hacer, hermano. Prefiere vivir enojado, empleitado con aquella persona, que ir a humillarse a aquella persona. Y eso es vivir el evangelio. Eso no es vivir el evangelio. Vivir el evangelio es ser semejantes a Cristo. Vivir piadosamente es actuar como Cristo actuó en esta tierra. Y el que quiere permanecer en Él, dice la palabra, que tiene que andar como Él anduvo, porque de lo contrario estamos perdidos. Y dijo Pablo: y ahora vosotros tenéis la mente de Cristo. A Cristo lo bofeteaban. Que le toquen un pelo el que le quedó a la par, hermano. Con un comentario pequeño que se escuche. Ay, hermano. Con algo que diga. ¿Sabe qué es el cristiano? O muchos cristianos de hoy en día. Busca cómo desquitársela. Busca la revancha, hermano, como que fuera mundano, pagano. Busca una ocasión, un comentario, una falta, cualquier cosita, y no se queda tranquilo, no se lo deja pasar. Pero Pablo dice: todo lo soporto por amor a Cristo. No ganamos nada, hermano, haciendo cosas que no convienen. Es más, perdemos la presencia de Dios, perdemos nuestro testimonio, tanto va el testimonio. Aquí hay que guardarnos delante de la presencia de Dios. Aquí hay que santificarnos delante de la presencia de Dios, porque eso es lo que conviene como cristiano. Eso nos va a dar aprobación delante de la presencia de Dios. Aunque hayan personas que vengan en contra de nosotros, que hablen en contra de nosotros, pero vamos a ser aprobados si lo soportamos delante de la presencia de Dios. Pero aquí hay cristianos que no se soportan, hermano. Y esto es grave delante de la presencia de Dios. Amén o no amén. Entonces dice la palabra: cuando Pablo padecía, sufría vituperios, persecuciones en los diferentes lugares, y al final de todo esto dice: y de todas me ha librado el Señor. De todas me ha librado el Señor. Porque el que vive piadosamente tiene el amparo de Dios. La mano poderosa de Dios es extendida a favor de ellos. Pero ¿qué si estamos padeciendo por entremeternos en lo ajeno? ¿Qué si estamos padeciendo porque, como decimos al buen salvadoreño, metimos la pata? Hablamos lo que no teníamos que hablar. ¿Quién nos va a amparar, hermano? Si se hizo lo que no es agradable delante de la presencia del Señor, en esos casos lo único que se puede hacer es humillarse delante de la presencia de Dios, reconocer tal falta delante de la presencia de Dios, para que Él tenga misericordia.
Pero ¿cómo Dios va a tener misericordia si nos andamos comiendo medio mundo, hermano? ¿Cómo Dios va a extender su mano poderosa para rescatarnos, para sacarnos de la aflicción, del problema en el que nos encontramos, si nosotros mismos le hemos dado lugar a que eso pase en nuestra vida? No vamos a tener amparo de parte de Dios. Pero Pablo dice, pero de todas me ha librado el Señor. No se quedó una afuera, hermano. De todas me ha librado el Señor. ¿De cuántas nos ha librado el Señor, hermano? ¿De cuántas nos ha rescatado el Señor? Y si vivimos piadosamente, podemos estar confiados en Dios. Si estamos padeciendo, si estamos sufriendo, tenemos la fe que esa prueba, esa persecución no va a durar para siempre. Tarde que temprano va a ser quitada. Tarde que temprano la mano poderosa de Dios nos va a visitar y nos va a levantar en esa condición en la que estamos. Y vamos a sentir paz, vamos a sentir alivio, vamos a sentir el respaldo de parte de Dios. Y el respaldo de parte de Dios es lo que todos queremos, hermano. Pero para tener el respaldo como Pablo lo tenía, tenemos que vivir piadosamente. Y dice también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, serán afligidos. Dice la palabra en el libro de los Salmos que muchas son las aflicciones de ¿quién? Del justo. ¿Y qué va a pasar? Le librará Jehová. ¿Pero de quién? Del justo, dice la palabra. ¿Y quién es el justo? El que se guarda para Dios, el que respeta a Dios. Van a haber dificultades en nuestra vida y a veces de repente van a llegar para nuestra vida y sin hacer nada malo, hermano. No que hayamos dicho algún comentario que no teníamos que decir. De repente va a venir la prueba para nuestra vida, porque nos falta el cristiano mundano dentro del evangelio, hermano, que ese no tiene temor de Dios. Usted ya los conoce, hermano, que cuando habla de los mismos hermanos ya ni respeto tiene, ya sin respeto los trata, hermano. ¿Por qué? Porque es mundano, no es cristiano. El cristiano es humilde. Definición de piadoso, compasivo, dice la palabra. Y de repente, hermano, no sabe predicar. Por eso se fue, hermano, aleluya. No, hombre, y ese va a predicar. Y a ella le van a dar los coros. Y él va a dar apertura. Y va a llegar a nuestros oídos, hermano. ¿Y qué hicimos nosotros? Solo sentíamos el deseo de servir a Dios. Solo sentíamos el deseo de hacer la voluntad de Dios. Pero el piadoso va a tener el respaldo de parte de Dios. Va a tener la fuerza, la fortaleza de parte de Dios. Y allí es donde nosotros debemos de descansar. Allí es donde nosotros debemos de creer a esta palabra. Porque esos comentarios a veces dañan nuestra moral. A veces nuestra autoestima se quiere bajar. Que le digan después que usted cantó, hermano. No, hombre, canta mejor un grillo que usted, hermana. ¿Quién le ha dicho a usted que puede cantar?
¿Quién le ha dicho a usted que puede predicar? Y aquel día le escuché por la radio orando. No, hombre, hermano, no se le entendía nada. Solo por hacer el daño. Pero cuando el cristiano vive piadosamente, Dios se va a manifestar. Dios no se va a quedar tranquilo, hermano. Porque tal vez no se tenga la capacidad para hacer algo del todo dentro del evangelio. Pero cuando el cristiano lo hace con amor, cuando el cristiano lo hace con humildad, con temor y temblor delante de la presencia de Dios, va a ver cómo la mano poderosa de Jehová de los ejércitos va a descenderse sobre su vida y va a ver el gran respaldo de lo alto. Es lo que nosotros necesitamos procurar delante de la presencia de Dios. Dios nos ha llamado a este evangelio no para cualquier cosa. Dios nos ha llamado dentro del evangelio para algo poderoso. Somos barro en las manos del alfarero. Él sigue trabajando nuestra vida, pero necesitamos ser moldeados en nuestra vida. Y para ser moldeados vamos a padecer de muchas cosas dentro del evangelio. Para agarrar carácter, hermano. Porque hay cristianos que necesitan carácter. Hay cristianos que necesitan la fuerza de parte de Dios. En una ocasión un joven dejó de asistir a la iglesia porque mientras estaba al frente leyendo, mientras estaba al frente dando lectura a un salmo, se pasó de un salmo a otro y se enredó todo, hermano. No se le entendió y unos cuantos se rieron. Fue para que ya no asistiera a la iglesia, fue para que se apartara del evangelio, porque necesitamos ser moldeados. Pero para que Dios trabaje en nuestra vida, necesitamos vivir en santidad, piadosamente delante de la presencia de Dios, para que Dios pueda reconocer y ver nuestra capacidad o nuestra incapacidad, pero también pueda ver esa humildad en estos corazones. Pero si ve altivez, hermano, no podrá trabajar. No podrá el Espíritu Santo manifestarse. Porque primeramente tenemos que asegurarnos que estamos haciendo las cosas correctas delante de la presencia de Dios. Es que cuando el cristiano, hermano, hace las cosas correctas delante de la presencia de Dios, Dios hace cosas gloriosas, hermano. Dios hace cosas grandes en aquellos cristianos. Hay cristianos que nunca progresan por su altivez. Hay cristianos que nunca avanzan por su arrogancia, por su comportamiento que no es sano delante de la presencia de Dios. Si queremos ver el respaldo, la gloria de Dios en nuestra vida, necesitamos vivir humillados delante de su presencia. Si queremos que nuestras oraciones tengan respuesta, si queremos ver la mano poderosa de Dios, necesitamos vivir humillados delante de su presencia. Hay pruebas en las que no vamos a salir si no nos humillamos delante de la presencia de Dios. Caminar rectamente. Necesitamos caminar rectamente delante de la presencia de Dios. Porque todos los que quieren vivir piadosamente van a padecer persecución. Pero ¿verdad que no queremos padecer? ¿Verdad que no queremos sufrir? ¿Verdad que no todos
Queremos padecer dentro del Evangelio, porque el padecimiento trae tristeza, trae dolor, trae humillación, porque no es fácil, hermano, que de repente le salga una persona ahí y la trate mal y solo toque tragar grueso, hermano. Los tamales estaban excelentes, pero el diablo, para hacer su morisqueta, hermano, como dicen allá en Venezuela, habló de esa forma. Pero cuesta detenerse muchas veces. Pero dice la Escritura: y todos los que quieren vivir piadosamente. Todos queremos hacernos llamar cristianos. Todos queremos que digan: fulano de tal es cristiano, va a la iglesia tal. Pero no todos queremos vivir como verdaderos cristianos. Porque si lo traducimos, hermano, a los que quieren vivir piadosamente, a los que quieren vivir como verdaderos cristianos, van a padecer. Porque el verdadero cristiano, este tiene el carácter de Cristo. Amén, hermano. El verdadero cristiano tiene que actuar no como un mundano, tiene que actuar como Cristo. Pero no, hermano, nos hace falta tanto de Dios. Páseme la tenaza, le dije al que está soldando. El alicate le pasa, hermano. Porque es nuevo, no sabe. Páseme un electrodo, una estrellita le pasa, hermano. Porque no sabe del trabajo. Y aquel que le quedó a la par ya soleado, hermano. Mejor aparte, se no quiere que se lo tire en la frente. Amén, hermano. Está fuerte, ¿verdad? Pero ¿cómo tenemos que actuar? ¿Cómo tiene que ser nuestro comportamiento? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero es completamente lo opuesto, hermano. Lo contrario. Pero el verdadero cristiano tiene que tener el carácter de Cristo. Tiene que ser semejante a Cristo. Porque la palabra dice que vamos siguiendo las pisadas de Cristo. Pero a veces vamos siguiendo el comportamiento de otro cristiano que no tiene un buen comportamiento. Y aquí no tenemos que ir siguiendo al hombre, hermano. Porque cualquiera se refugia diciendo: si fulano de tal que es líder, si fulana de tal que es aquí, que es allá, y hace esto, hace lo otro, ¿y por qué yo no lo voy a hacer? Y ahí tenemos a la hermanita siguiendo los pasos de aquella que tiene al frente, de aquella que considera que es alguien espiritual. Y ahí tenemos al hermanito siguiendo los pasos de aquel que le quedó a la par, de aquel que dice que es líder de Campo Blanco, pero no tiene buen comportamiento, pero habla como no tiene que hablar, pero se expresa como no tiene que expresarse, pero actúa como no tiene que actuar. Y si fulano de tal lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Estamos en error. Porque de toda palabra ociosa se dará cuenta en aquel día. Y si su modelo a seguir es un hombre de esta tierra, desde ya déjeme decirle, está perdido. Porque a veces lo que queremos seguir
es el mal comportamiento, no lo bueno, lo malo. Amén, hermano. Aunque nos cueste aceptarlo, hermano. Ahorita me disculpa, varón, pero ahorita no estamos en la iglesia, estamos en el trabajo. Desde ahí está quebrado, hermano. Porque ahí le está diciendo, hermano, que lo va a tratar no como cristiano. Ahorita no estoy en la iglesia, dice el que le quedó a la par. Ni la señalando. Allá la tengo en la ejilla, salúdela. Allá la tengo en su habitel para llevarla bien olorosa. Pero el alma, ¿qué? Preparamos la mejor corbata hasta donde se pueda. Preparamos el atuendo externo, pero del interno a veces nos olvidamos. Y hay cristianos, hermanos, que están tan desviados que ni aún dentro de la iglesia respetan a Dios. Porque hay algunos que solo para aparentar, pero cuando están lejos de la iglesia, cuando están en sus afanes, se olvidan que son cristianos. Hermano, este caminar es de lucha, de pruebas, de dificultades, donde necesitamos la mano poderosa de Dios a nuestro favor. Y esa mano no va a ser extendida si nosotros tenemos un mal comportamiento. Necesitamos vivir piadosamente delante de la presencia de Dios. Dijo alguien una vez: ya estoy cansado de trabajar, no. Ya estoy cansado de que me maltraten. Ya estoy cansado que me señalen, que me digan esto, que me digan lo otro. Se acabó, dijo. Hoy el que me diga algo, ya no me le voy a quedar callado. Salúdelo. A partir de ahorita, el que me las hace, me las paga. Por eso es que hoy, hermano, ya no se le puede decir nada. Estamos en serios problemas. Hoy se agarra del pelo con cualquiera, palabra uno, palabra otro. ¿Dónde queda Cristo? ¿A dónde hemos dejado a Cristo? ¿Dónde ha quedado Cristo? ¿Dónde ha quedado esa obediencia a la palabra de Dios? ¿Dónde ha quedado ese quebrantamiento, recordar los padecimientos de nuestro Maestro? ¿Dónde ha quedado ese recuerdo, ese dolor que muchas veces sentimos cuando recordamos lo que Cristo padeció? Eso es lo que debemos hermanos, de sentir o de pensar cuando estamos padeciendo, cuando están hablando en contra de nosotros, cuando nos están haciendo daño. Tenemos que recordar que alguien ya padeció y lo tuvo que soportar. Tenemos que recordar que ya hubo alguien que se humilló, que fue maltratado. Lo que Cristo padeció fue grande. ¿Cree que era poco para Pablo, hermano? ¿Cree que era poco para este hombre? ¿Cree que lo tenía en poco lo que Cristo había hecho para que vengamos hoy nosotros en la actualidad? Y que en vez que vean a Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones, las personas digan: no se comporta como cristiano. Me disculpa, varón, dijo alguien, pero usted no se comporta como cristiano. Ese no tiene que ser su comportamiento. Aunque no era cristiano, pero sabía que los cristianos tenían que comportarse bien, tenían que actuar respetuosamente, tenían que ser personas apartadas de lo malo,
apartados de lo que no conviene. Cuando el cristiano tiene un mal comportamiento, están hablando del evangelio, están hablando de Cristo. Alabado sea Dios. El apóstol Pablo, hermano, este hombre padeció de una forma increíble. He sufrido, he padecido hasta de falsos hermanos, dice. Y nosotros no lo queremos soportar. Nosotros no lo queremos sufrir. Nosotros no lo queremos tolerar. Si supiéramos las bendiciones que estamos reteniendo por ese mal comportamiento, si supiéramos la gracia poderosa, maravillosa de parte de Dios, que estamos impidiendo que se manifieste en nuestra vida por el simple hecho de no querer padecer como cristiano. Dice la palabra que si tu enemigo te pide de comer, ¿qué tienes que hacer? Negárselo. Dale de comer. Si te pide de beber, dale de beber. Porque agua de fuego, brasa de fuego, un tizón encendido, estás amontonando sobre su cabeza. No habría necesidad de defendernos nosotros mismos. No habría necesidad de ponernos de tú a tú con aquellas personas. Mía es la venganza, dice el Señor. Pero el que le quedó a la par, hermano, quiere verlo sufrir, quiere verla padecer, quiere verla, hermano, que esté en pruebas, en dificultades. Quiere ver que se le dañe el carro. Quiere ver que se le dañe la moto. No vaya a ser al contrario, hermano. Quiere verla que ande patojeando. Ay, hermano, no vaya a venir patojo usted al siguiente culto. Quiere verlo acabado, arruinado, dice, se lo merece. Y no que le haya hecho mal, hermano, o tal vez algo, pero no podemos estar deseando tales cosas, porque eso no es tener el carácter de Cristo. Eso no es tener un buen comportamiento delante de la presencia de Dios. Si cuando nos guardamos como cristianos y padecemos, hay alguna persona que nos está provocando males, aflicciones, preocupaciones, pero si lo soportamos, ay, ay, ay de aquella persona, hermano. Ay, ay, ay de aquella persona. Porque el que se mete con un verdadero cristiano, hermano, tiene un papá que lo defiende, hermano. Solo pregúntele al varón cuando le dan queja. Allá tenían de la oreja a su hijo, le dije. Si supiera quién fue, le dije. Allá tenían de las mechas a su hija, dice. Hasta con un garrote se vaya para la escuela, hermano. Para ver qué puede hacer para defender, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos, hermano. Pero nosotros actuamos al contrario. Nosotros nos queremos defender. No nos puede hablar a alguien un poquito fuerte que no lo podemos soportar, hermano. No lo podemos soportar. Este hermano piensa que porque es más alto que mí me voy a quedar callado. Soy chiquitín, pero tengo un gran galillo. Imagínese, hermano. Solo porque es líder de Campo Blanco piensa que me va a matar. Solo porque ya ante el uniforme de Ujier piensa que me voy a pasar para adelante. Dios le bendiga, rebelde. Piensa que si es esto, que es lo otro.
No queremos padecer, hermano, pero necesitamos ser mansos y humildes de corazón, porque solo los piadosos van a entrar al reino de los cielos. Solo aquellos que se guardan para Dios, solo aquellos que se esfuerzan a hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Alabado sea Cristo. Pero por querer vivir piadosamente, hermano, y algunos no quieren padecer, pero aquel que de verdad le pide a Dios tener tal comportamiento, tal conducta delante de su presencia, aunque sea difícil, aunque tal vez después de aquella provocación, de aquellas palabras ofensivas de cualquier persona de esta tierra, se soporte. Tal vez estuvo a punto de abrir la boca para tratar de defenderse. ¿Verdad que muchas veces dan ganas de llorar? Soportar aquello, hermano. Aquello se siente fuerte en el corazón, como una impotencia de no poder hacer algo. Y a veces se derraman lágrimas, pero delante de la presencia de Dios, eso es glorioso, hermano. Tal vez dijeron una y mil cosas, lo ofendieron, lo maltrataron, y solo quedó callado usted. Va a la casa, va de rodillas a pedirle a Dios, a desahogarse delante de la presencia de Dios. Después de eso se siente una paz, hermano. Después de eso se siente una tranquilidad maravillosa. Y es lo que necesitamos en nuestros corazones. Pero si palabra uno y palabra el otro, hermano, ¿cómo va a quedar aquel corazón? Negro y podrido. Porque eso contamina el alma. Eso daña el corazón. Porque tal vez lo hizo una vez, pero lo reconoció. Pero que cuando no se reconoce, y esto ya se convierte en una rutina, hermano. Ya se sabe que no se puede hablar tranquilamente con fulano de tal, porque tarde que temprano va a salir con sus cositas. Tarde que temprano se le van a calentar las orejas. Y algunos hasta respiran hondo y dicen, si no fuera cristiano, dicen. Si me saliera un ratito. Y queremos respaldo de Dios, hermano. Y queremos la mano poderosa de Dios que esté a nuestro favor. Qué calladitos están ustedes, hermano. Es que estos temas llegan al corazón y pegan fuerte, hermano. Es que estos temas son tan poderosos, hermano, que si no nos arrepentimos en esta noche estamos quebrados, hermano. Que si no reconocemos en esta noche estamos quebrados. Porque el carácter del verdadero cristiano es el que se pega a la palabra de Dios. Si te pegan en la mejilla derecha, ajá, hermano, hasta se truenan los dedos el hermano. Dios mío, hermano. Dale con la mano derecha o la izquierda. Hasta bíblico se convierte, hermano. Es que mejor dar que recibir. Pero no se refiere a eso. Necesitamos en verdad ser piadosos delante de la presencia de Dios. Porque el que vive piadosamente va a ver el respaldo de parte de Dios. Vivir piadosamente es vivir apartado del pecado, apartado de lo que contamina, y soportar lo que a nuestra vida pueda llegar, para que después de eso podamos ver el respaldo de parte de Dios. Le pregunto, ¿José era un varón que vivía piadosamente, sí o no? ¿Verdad que sí?
pero fue un hombre que padeció. Fue un joven que fue vendido como esclavo, padeciendo de una y de tantas cosas. ¿Y por qué padecía? ¿Por andar practicando lo malo? No, sino porque él se guardaba para Dios, respetaba a Dios, se esforzaba a hacer la voluntad de Dios. Y por el simple hecho de respetar a Dios, de obedecer su palabra, de hacer su voluntad, tuvo que padecer. Cuando se le presenta la ocasión de pecar y no se dio a la tentación, a la provocación del pecado que venía a su vida, dice la palabra que salió huyendo de aquel lugar. Eso es vivir piadosamente, hermano. Salió huyendo. Hablaron falso testimonio en contra de él y fue metido a la cárcel por vivir piadosamente, por vivir llevando una buena conducta delante de la presencia de Dios. Pero la mayoría de cristianos hoy en día padecen, pero no por vivir piadosamente. Padecen por otras cosas, hermano. Padecen por tener un mal testimonio, por hablar como no tiene que hablar. Pero José fue rescatado de aquel lugar. Vio el respaldo, la gracia de parte de Dios, porque vivía piadosamente. Aquellos jóvenes ante el horno de fuego, ¿por qué padecieron, hermano? Por no postrarse, por no pecar delante de la presencia de Dios. Pero ¿qué vemos cuando ellos no deshonran el nombre santo de Dios? A cambio reciben, hermanos, el respaldo de parte de Dios. Ahí tenemos la clave, hermano. Dice la palabra en el Salmo 15, si no me equivoco, en el último versículo: y el que hace todas estas cosas jamás resbalará. Jamás, hermano. El que practica todas estas cosas, ¿será que las estamos practicando? Porque el que hace todas esas cosas jamás resbalará, porque va a tener el amparo de Dios, va a tener a un fiel ayudador, al Espíritu Santo. Pero el cristiano resbalante en una cosa, resbalante en otra, y haciendo que pierda espiritualidad, haciendo que pierda fuerzas espirituales, haciendo que el desánimo domine en su corazón, tantas cosas en contra. Pero si obedeciéramos la palabra de Dios, así como Dios lo ha establecido, otra cosa sería nuestra vida. Pero no queremos padecer. Ese es el problema. Amén, hermano. Porque imagínense qué bendición que sea la mano poderosa de Dios obrando en nuestra vida. Que si quizás vamos a tomar una decisión que no nos conviene, y que venga Dios y nos diga no lo haga. Eso es maravilloso, hermano. Yo conocí un testimonio de un joven sometido, hermano, con Dios. Él era presidente de jóvenes en aquella congregación, pero de repente se enamoró. No es de aquí, hermano, para que empiece a sacar conclusiones, ni vea al que le quedó a la par. Se enamoró en una ocasión y fue a pedir permiso, pero no les convenía.
Pero como era alguien que vivía piadosamente, hermano, Dios le dijo: no es esa, es aquella. La otra joven o muchacha también era presidenta de jóvenes. Alguien humilde, así como la que le quedó a la par, hermano. Que ya casi se lo revela el santo, aleluya. Y el Señor le dice: esa no te conviene, con aquella que te vas a casar. Dígame, hermano, si quiere recibir de parte de Dios. Aleluya. Y entonces, hermano, él se detuvo de lo que iba a hacer. Pero dijo: aquella es una jepota bien seria. Dijo: no creo que me haga caso. Pero cuando va y platica, hermano, como que esperándolo estaba, hermano. Hasta mucho se tardó don fulano. Aleluya. Nomás se casan, hermano, y los ponen a pastorear. ¿Cómo le hubiera ido con la otra persona? Quizás hasta del evangelio se hubiera apartado. Ya tienen años sirviendo al Señor. ¿Pero por qué? Porque llevaba una vida piadosa delante de la presencia de Dios. Cuando Abraham iba a hacer algo que no tenía que hacer, viene el Dios del cielo y lo detiene y lo dirige por el buen camino, porque eran hombres que se guardaban para Dios. Si nosotros también queremos ver esas manifestaciones poderosas de Dios en nuestra vida, necesitamos vivir humildemente delante de su presencia. Todos queremos el respaldo, la ayuda de Dios, pues necesitamos someternos delante de Dios y reconocer nuestro estado espiritual, quizás lo que no estamos haciendo bien, para enmendar ese camino, para que el Dios del cielo pueda estar agradado de lo que nosotros hacemos. Pero ¿qué del que es rebelde, hermano? Del que no quiere obedecer la palabra de Dios ni comportarse como tiene que hacerlo. Lo que va a sufrir es dolor y más dolor, padecimiento y más padecimiento. Y dijo Elí a sus hijos que el que pecare contra Jehová, ¿qué hombrecito lo podrá librar? Pero la palabra también dice que el que se humilla, el que confiesa su pecado, alcanzará misericordia delante de Dios. Pero el problema es que hoy el cristiano no quiere humillarse delante de Dios. No quiere reconocer delante de la presencia de Dios. Y ese es un grave problema. Porque si el hombre no cambia de actitud, no cambia de comportamiento, si no pide el amor de Cristo, la gracia de Cristo en su vida, jamás va a haber prosperidad en su vida. Aquí es de humillarnos delante de la presencia de Dios. Aquí es de padecer, si es necesario padecer por la causa de Cristo todo el tiempo. Pero eso no va a ser para siempre. Tarde que temprano el Dios del cielo nos va a visitar y nos va a dar victoria en todo padecimiento. Porque Pablo dice: y de todas ellas me ha librado el Señor. Los que quieren vivir piadosamente, de nosotros depende, hermano. Porque aquí se nos puede predicar, se nos puede decir, se nos puede exhortar, se nos puede llamar la atención, no tiene un buen comportamiento, pero depende de cada uno de nosotros si queremos obedecer. Sabemos que si obedecemos, lo que vamos a obtener a cambio van a ser grandes beneficios que van a obrar para bien a nuestra vida. Pero si queremos vivir rebeldemente, si no queremos obedecer lo que Dios nos manda a través de su palabra, si no queremos seguir el modelo de Cristo, hermano, esa mano poderosa de Dios no se va a manifestar a favor a nuestra vida. Los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Eso tenemos que tenerlo bien presente en nuestra vida.
Porque sufrir, le repito otra vez, es lo menos que queremos. Padecer es lo menos que queremos. Pero a cambio van a haber grandes beneficios a nuestra vida. Van a haber victoria tras victoria en nuestra vida. Va a haber bendición tras bendición en nuestra vida. Si en verdad queremos vivir piadosamente. Y el pueblo del Señor dice: póngase de pie, hermano, y oramos. Bendito Dios, en esta hora, Dios mío, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso en nuestras vidas, eterno Salvador. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, por ayudarnos, por fortalecernos, Señor. Ayúdanos a retener tu poderosa palabra en nuestros corazones, bendito Salvador. Para la gloria de tu nombre, Dios eterno, te lo pedimos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano, de ofrenda de palmas a Cristo en esta hora. Y despedimos los hermanos y amigos que estuvieron a través de la transmisión. Será hasta una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga a todos. Si quedan